A los 26 años, Kylian Mbappé hizo algo que nadie esperaba. No fue un gol decisivo, ni un traspaso histórico, ni una declaración diplomática. Fue algo mucho más peligroso. Dejó caer su silencio. En un entorno donde cada gesto está calculado, Mbappé permitió que salieran a la superficie nombres, tensiones y heridas que llevaba años ocultando. Para muchos fue un escándalo, para otros una confesión largamente contenida. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de esta lista? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué algunos de los nombres pertenecen a jóvenes estrellas, mientras otro marcó su carrera desde dentro del mismo vestuario? Lo que parece una simple rivalidad deportiva se transforma rápidamente en una historia de poder, ego y miedo al reemplazo. Y con esto llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias, 5 conflictos que van mucho más allá del fútbol. Empezamos con el número 5. Número 5. Pedri. Cuando el nombre de Pedri comenzó a aparecer en las mismas conversaciones que el de Mbappé, algo se rompió silenciosamente. No eran rivales directos, no compartían posición, ni siquiera jugaban en la misma liga, pero representaban dos visiones opuestas del fútbol moderno. Mbappé era el símbolo del poder individual, de la velocidad devastadora y del protagonismo absoluto. Pedri, en cambio, encarnaba el control, la pausa y la inteligencia colectiva. Insiders del entorno mediático recuerdan que a Mbappé le molestaba profundamente la narrativa que se estaba construyendo: premios, elogios, portadas. Pedri era presentado como el nuevo cerebro del fútbol europeo, el heredero del estilo que había dominado una era, y eso generaba una comparación inevitable. Testigos cercanos aseguran que Mbappé sentía que ese reconocimiento restaba brillo a su propia imagen como futuro rey del fútbol. El punto de tensión llegó cuando ambos nombres comenzaron a competir por el mismo espacio simbólico, el del jugador que definiría la próxima década. No hubo insultos públicos ni gestos agresivos, pero sí una frialdad evidente. Para Mbappé, Pedri no era un enemigo en el campo, era algo más incómodo, una amenaza al relato, y esa incomodidad nunca desapareció. Número 4. Gavi. Con Gavi, la tensión no nació del talento, sino de la actitud. Desde el primer momento, Mbappé percibió algo que le resultaba insoportable. Gavi no mostraba respeto reverencial. No había miradas de admiración, ni gestos de sumisión, ni ese silencio habitual que muchos jóvenes guardan frente a las grandes estrellas. Gavi competía como si Mbappé fuera uno más, y eso, para alguien acostumbrado a marcar la jerarquía del campo, era una provocación directa. Insiders que siguieron de cerca los grandes partidos entre PSG, Francia y el entorno del Barça recuerdan escenas reveladoras: cruces de miradas, entradas al límite, palabras dichas en voz baja, pero con intención clara. Gavi jugaba con una intensidad casi desafiante, como si quisiera demostrar que el fútbol no pertenece a los nombres, sino al carácter. Testigos aseguran que Mbappé interpretó esa actitud como una falta de respeto personal, no deportiva. El conflicto se agravó por el relato mediático. Gavi era presentado como el alma combativa de una nueva generación, un líder emocional capaz de contagiar al equipo entero. Para Mbappé, ese tipo de elogios tocaban una fibra sensible. Él quería ser visto como el líder total, no solo por su talento, sino por su presencia. Y Gavi, con su energía caótica y su rebeldía, desafiaba ese estatus sin pedir permiso. El momento de mayor tensión llegó cuando ambos coincidieron en escenarios de máxima presión internacional. Según personas cercanas al vestuario, Mbappé salió de más de un partido con una sensación clara: Gavi no jugaba para impresionarlo, jugaba para derrotarlo. No había admiración, solo confrontación. Al final, Gavi dejó una huella incómoda en Mbappé, no porque lo superara técnicamente, sino porque le recordó una verdad peligrosa: el respeto no siempre se exige por nombre, a veces se gana por actitud. Número 3. Lamine Yamal. El caso de Lamine Yamal tocó una fibra distinta en Mbappé. No fue ira, no fue desprecio, fue inquietud, una sensación silenciosa que creció con cada partido, con cada titular, con cada imagen del adolescente rompiendo récords que hasta hace poco parecían intocables.
Mbappé había vivido esa historia antes. Él también había sido el niño prodigio, y quizá por eso entendía mejor que nadie lo que significaba. Insiders del entorno parisino recuerdan comentarios privados, nunca declaraciones públicas. Mbappé observaba con atención el fenómeno Yamal, demasiado joven, demasiado libre, demasiado natural bajo los focos. Testigos cercanos aseguran que lo que más le incomodaba no era el talento, sino la ausencia de peso. Yamal jugaba sin la carga que Mbappé había arrastrado durante años como el elegido, como el rostro obligatorio del futuro del fútbol. El relato mediático agravó esa sensación. Mientras Mbappé seguía luchando por consolidar su legado definitivo, Yamal aparecía como una promesa sin cicatrices, un nuevo comienzo para una generación que parecía no necesitar referencias anteriores. Productores y analistas hablaban de él como si el reloj del fútbol se hubiera reiniciado, y eso, para Mbappé, era una amenaza simbólica devastadora. El punto de inflexión no fue un partido concreto, sino una acumulación de señales, premios, elogios, debates sobre quién marcaría la próxima era. Personas del círculo de Mbappé afirman que, por primera vez, sintió que el futuro podía adelantarse demasiado, que el relevo no esperaría a que él terminara su reinado. Lamine Yamal no fue un enemigo directo, fue algo más peligroso. Fue el recordatorio de que el fútbol siempre está dispuesto a enamorarse de alguien nuevo y que incluso las estrellas más grandes pueden convertirse, de repente, en parte del pasado. Número 2. Erling Haaland. Con Erling Haaland, el conflicto fue directo, frontal y generacional. No había simbolismos ni interpretaciones abstractas. Era una batalla clara por el mismo territorio, el trono del fútbol mundial. Desde el primer momento, el relato mediático los colocó frente a frente como dos destinos opuestos llamados a chocar. Velocidad contra potencia, técnica contra brutalidad, Mbappé contra Haaland. Insiders del entorno europeo recuerdan que Mbappé nunca aceptó del todo esa comparación, no porque dudara de su talento, sino porque sentía que el fútbol necesitaba un único rostro dominante, y la irrupción de Haaland, con su avalancha de goles y récords, rompía esa idea. Cada hat-trick del noruego era presentado como una respuesta. Cada premio individual se convertía en una discusión pública. Testigos aseguran que Mbappé vivía esa rivalidad como una presión constante, una guerra silenciosa que no daba tregua. El punto de máxima tensión llegó cuando Haaland empezó a ganar sin necesidad de protagonismo mediático. Mientras Mbappé cargaba con discursos, responsabilidades y expectativas políticas dentro del club, Haaland hablaba poco y marcaba mucho. Productores y analistas comenzaron a construir una narrativa peligrosa. Quizá el futuro no necesitaba carisma, solo eficacia. Para Mbappé, esa idea era devastadora. Personas cercanas al vestuario afirman que Mbappé sentía que Haaland representaba todo lo que él no podía controlar. No había influencia, no había jerarquía compartida, no había diálogo, solo números, solo resultados. Y en ese terreno, la comparación se volvía cruel. Haaland no fue un enemigo emocional, fue algo más frío y más letal. Fue la amenaza constante de ser superado en el único lugar donde Mbappé no podía negociar: la historia. Número 1. Lionel Messi. El conflicto más profundo de la carrera de Mbappé no nació en un estadio rival, ni en una gala de premios, ni en una portada provocadora. Nació dentro del mismo vestuario. Cuando Lionel Messi llegó al PSG, Mbappé entendió rápidamente que aquello no era solo un fichaje histórico, era una invasión silenciosa de poder. Mbappé llevaba años preparándose para ese momento. El club le había prometido liderazgo, centralidad, control del proyecto, pero la presencia de Messi alteró todas las ecuaciones. Sin levantar la voz, sin exigir nada, Messi ocupaba el espacio más importante, el respeto absoluto del vestuario. Insiders recuerdan que bastaba un gesto, una mirada o una decisión del argentino para que todo el grupo se alineara de forma natural. Testigos cercanos aseguran que Mbappé vivió esa convivencia como una frustración constante. En el campo compartían balón,
pero fuera de él no compartían jerarquía. Mbappé hablaba, opinaba, pedía cambios, Messi escuchaba y el vestuario lo seguía a él. No era una lucha visible, era una guerra silenciosa, donde cada silencio pesaba más que cualquier discurso. El punto de ruptura no fue una discusión concreta, sino una acumulación de sensaciones. Mbappé sentía que, mientras Messi estuviera allí, nunca sería el dueño real del proyecto. Productores y personas del entorno del club afirman que esa tensión influyó directamente en decisiones internas, en distancias personales y en un ambiente cada vez más frío. Cuando Messi se fue, Mbappé ganó el protagonismo absoluto, pero también heredó una verdad incómoda. No había derrotado a Messi, simplemente había esperado a que se marchara. Y esa sombra, para alguien obsesionado con el control y el legado, nunca desaparece del todo. Cuando el silencio volvió a instalarse tras la marcha de Messi, Mbappé creyó haber ganado la batalla definitiva, pero fue entonces cuando apareció la verdad más dura. Insiders del club recuerdan que, lejos de sentirse liberado, comenzó a cargar con un peso insoportable. Ya no había sombras, ya no había excusas, ya no había nadie más grande que él para absorber la presión. Todo recaía sobre sus hombros. Las rivalidades con Pedri, Gavi y Lamine Yamal dejaron de ser simples comparaciones y se transformaron en miedo al relevo. La lucha con Haaland dejó de ser mediática y pasó a ser histórica, y el recuerdo de Messi, incluso ausente, siguió marcando el estándar imposible. Mbappé consiguió el control absoluto, pero descubrió demasiado tarde que el poder no siempre trae calma. A veces solo amplifica las dudas, y esta historia deja una lección incómoda. En el fútbol de élite, alcanzar la cima no significa vencer a todos los demás, sino aprender a convivir con el vacío que queda cuando ya no hay nadie más a quien culpar.